Hola de nuevo. La presente cápsula es para hacer una reflexión en torno a unos comentarios que hace días, de manera pública, realizó el presidente de México. Al referirse a las personas en cuyos procedimientos intervino para que fueran designadas como ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los comentarios versaban en una aparente decepción en cuanto a que no comparten la visión de país o de trabajo del presidente de la República. Ante ello, estimo pertinente hacerse la pregunta, quizá burda o tosca, ¿a quién obedecen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para ponernos en contexto, considero pertinente señalar que la Constitución Federal prevé que el pueblo ejerce su soberanía, entre otros, por medio de los poderes de la Unión. Ello, entendiendo la soberanía, en palabras de Hermann Heller, como el resultado de que los pueblos conquistaran su libertad y se hicieran dueños de su destino. Así, el ejercicio de tal soberanía por medio de dichos poderes implica que no existe jerarquía entre ellos y sus actos solo pueden ser revisados por los órganos y mediante los mecanismos que la propia Constitución Federal establece, por ejemplo, mediante el juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Ahora, Montesquieu, en su gran obra El espíritu de las leyes, hizo énfasis en que el poder debe ser controlado por el poder. A esto se le conoce como el principio de los pesos y contrapesos, o frenos y contrapesos, lo que en México podemos ejemplificar de la manera siguiente. El Poder Judicial de la Federación revisa actos emitidos por los poderes ejecutivo y legislativo. A su vez, mediante los procedimientos previstos en la Constitución Federal, como el juicio político, el Poder Legislativo o Congreso de la Unión revisa el actuar de algunos servidores del Poder Judicial de la Federación y Presidente de la República, o de diputados federales y senadores. La Constitución Federal también prevé que, entre otros, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 11 ministras y ministros cuyo encargo dura 15 años. Del mismo modo, la Constitución Federal establece que para ser electo ministro de la Corte, entre otros requisitos, no deben haber sido secretarios de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Y señala que los nombramientos de los ministros deben recaer en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Es pertinente señalar que estas características que el constituyente considera ideales para las personas que se desempeñen o que aspiren al cargo de ministro no están al azar o de manera fortuita en la Constitución Federal, pues dada la alta responsabilidad que ejercen, esto es vigilar que el sistema jurídico nacional se acorde a la Constitución Federal y tratados internacionales, es necesario que al menos tengan esos elementos y características, a fin de soportar los embates que, por su propia naturaleza, pueden recibir los integrantes del máximo tribunal del país al resolver los asuntos que someten a su jurisdicción para su solución. Aunado a lo anterior, la Constitución Federal prevé un derecho para los gobernados que a la par es un derecho para los juzgadores, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes y sus resoluciones deben expedirse de manera pronta, completa e imparcial. Estos derechos, decíamos, se traducen a favor de los juzgadores, incluyendo los ministros, en una garantía jurisdiccional, la que les permite resolver los asuntos con libertad e independencia, sin injerencias de ningún tipo o de algún otro poder,
como el legislativo o el ejecutivo, ya sean económicas o políticas. Garantía esta que también les permite disentir con algunos o todos sus pares, que es un valor de los sistemas democráticos, sin que por ello se ponga en riesgo su estabilidad en el puesto. Ahora, para nombrar un ministro de la Corte es necesario que el presidente de la República someta una terna de candidatos o candidatas a consideración del Senado, ante el que comparecerán, y de entre ellos será elegido ministro para ocupar la plaza vacante correspondiente. Si el Senado rechaza esa terna, el presidente propondrá una nueva, y si de nuevo rechazada, ocupará el cargo la persona que de dicha terna designe el presidente de la República. Debemos señalar que es suficiente que elijan al ministro las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado en la sesión de que se trata. Luego, considerando lo anterior, la Constitución prevé que a fin de evitar que se trate de un simple nombramiento directo por un solo poder del Estado, los ministros deben ser elegidos a través de dicho procedimiento en el que participan dos poderes, como lo son el Ejecutivo, presidente de la República, y Legislativo Federal, por conducto de la Cámara de Senadores, lo que permitirá que las personas así elegidas no sientan que les deben el puesto y que, por ende, se sientan obligadas a acatar indicaciones o sugerencias en cuanto a la resolución de algún asunto sometido a su resolución. En efecto, una vez que una persona es nombrada ministro de la Corte, adquiere una autonomía e independencia tales que les permite resolver los asuntos que se ponen a su consideración para su solución, sin permitir que otros poderes como el legislativo o el ejecutivo o cualquier persona dentro o fuera del Estado los presione para resolver un asunto en uno u otro sentido, aun cuando alguno de esos poderes hayan intervenido en su designación, pues en ninguna parte de la Constitución Federal se prevé que los ministros tienen deber de obediencia a persona o poder alguno, insisto, aunque hayan intervenido en su designación. Así, ante la pregunta que nos hicimos, consistente en ¿a quién obedecen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La respuesta es simple. Solo obedecen y se deben a la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanan o autorizan, como los tratados internacionales. También cabe decir que este tipo de circunstancias o acciones de presión política hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es nada nuevo en el mundo, por lo que la Constitución y las características de cada una de las personas así designadas permiten hacer frente a todas ellas, a fin de mantenerse independientes y autónomos frente a cualquier persona y o poder. Aquí conviene, para terminar, recordar una anécdota de uno de los ministros más famosos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, Oliver Wendell Holmes. Cuando era juez de la Suprema Corte de Massachusetts, se ganó el mote del gran disidente, pues en muchas ocasiones se manifestaba en desacuerdo con el resto de los jueces. En esa época se generó una vacante en el puesto de ministro de la Corte Suprema de la Nación cuando era presidente del país Theodore Roosevelt, y conociendo la calidad de Wendell Holmes, se siguió el procedimiento y aquel fue nombrado ministro. Así, Roosevelt consideró como algo natural que el nuevo ministro votara como él quería en los asuntos de gran importancia, pero se equivocó, pues en el primer caso grande o de gran importancia o de interés para dicho presidente, se pronunció en contra del propio presidente. Este estaba tan furioso por tales eventos, pero el pueblo estaba encantado, pues Holmes era justo lo que se necesitaba, un juzgador que no pertenecía a nadie,
un juez que solo se pertenecía a sí mismo. Así, en México, según lo ordena la Constitución Federal, los ministros, magistrados y jueces se pertenecen a sí mismos, a nadie más. Hasta aquí algunas reflexiones sobre la independencia de los ministros garantizada por la Constitución Federal. Gracias y hasta pronto.